va a haber dos clases del bautismo. ¿Qué quiere decir bíblicamente? ¿Por qué tenemos el bautizo aquí en la iglesia? Va a haber la primera clase de hoy en 8 y la segunda de hoy en 15. ¿Sí? Es para preparar a los que van a ser bautizados y también informarles que tengan una buena idea de por qué van a ser bautizados y para qué hacemos eso como iglesia bíblicamente. ¿Sí? Entonces, gózate, hermanos. Va a haber un excelente tiempo de convivencia y también de gozo en el Señor, viendo personas obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Muy bien, entonces todos de pie y vamos a orar. Vamos a cantar. Antes de cada himno vamos a tener una lectura bíblica. Entonces quiero que nos sigan con esta lectura bíblica como enfoque de lo que estamos cantando, ¿no? ¿Sí, hermanos? Entonces pongan mucha atención, por favor. Y con cada va a haber los himnos y antes de cada himno va a haber una lectura, ¿sí? Entonces la primera lectura va a dar David. Es de Romanos 3, 28. Entonces buscan tus Biblias. Romanos 3, 28. Amén. Vamos a dar de lectura, mis hermanos. Romanos 3, 28. Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Amén. Pásense, hermanos, por favor. Filipenses 2,
8 al 11. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, vamos a tener otra lectura de Mateo 6. Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, vamos a tener otra lectura de Efesios 2, 4 al 5. Efesios 2, 4 al 5.
Efesios 2 del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias. Sígueme con Juan capítulo 14. Juan 14, 19. Juan 14, 19. Dice así: Cristo dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dios nos envió a su Hijo.
Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, de versículos 7 a 10. Dice así, versículos 7 a 10. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Pásense. No todos ustedes. Hay lugares aquí, ¿no? Sí. Acá. Muy bien, pueden sentarse. Muy bien, pues voy a dar lugar a mi hermano David con la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Perdón, que los niños pasen arriba con sus maestros o maestras.
nos habíamos acostumbrado a estar sin pequeños, ¿verdad? Por eso ya perdimos la rutina, perdimos la costumbre de que ellos subían a sus clases, pero gracias a Dios que ya está acá, gracias a Dios que muchos de ustedes pueden estar acá con nosotros. Es un gozo, es una bendición de parte del Señor, ¿verdad? El poder ya reunirnos con más aforo, y como decía el pastor, pues no sabemos en realidad los motivos, pero pues ya vamos a estar en verde y para nosotros es gozo, es bendición. Vayamos, les pido que vayan conmigo en una palabra de oración antes de comenzar el mensaje de esta mañana. Ahí en sus lugares, inclinemos nuestro rostro. Amén. Padre Santo y bendito, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, eres fiel para con nosotros, por todas las bendiciones, Señor, que nos das, que nos provees, Señor, aún sin merecerlas muchas veces, Señor. Y gracias ahora por tu palabra, porque nos llenas, Señor, nos das, Señor, el alimento necesario cada día cuando acudimos a ella. Y ahora te rogamos, por favor, que sea de bendición, de reflexión también para cada uno de nosotros, Señor. Y permite que pueda llegar, Señor, como tu misma palabra la describe, como esa espada de dos filos, Señor, que traspasa cualquier cosa, Señor, y nos confronta, Señor, con la verdad. Te lo pedimos, por favor, y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Marcos. No sé si subiéndome acá, a lo mejor ya no subí. Ok. Sí, tal vez es porque estábamos a la altura de las bocinas. Bueno, vamos a continuar más bien con el Evangelio de Marcos. Te pido que vayas buscando. Estamos ya en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos y vamos a ver hoy del versículo 12 hasta el 26. 12 al 26. Te pido que lo vayas buscando porque vamos a estar ahí. No le vamos a dar lectura ahorita completa al pasaje, lo vamos a ir desglosando conforme avancemos, porque es una porción bastante larga. Pero como introducción, ¿verdad? Algunos conocemos muy bien estos eventos de lo que llamamos Semana Santa. Tal vez desde pequeños se nos queda grabado todo este recorrido. Y como bien señalaba nuestro hermano Miguel el domingo pasado, la entrada triunfal, que en realidad todos frecuentemente pensamos que es el domingo, pues en realidad se dio a cabo un lunes, ¿verdad? Entonces, el evento que hoy vamos a ver, que la mayoría le conocemos como la limpieza o la purificación del templo, ahora se traslada al martes. Ocurrió en un día martes, y así vamos a ir recorriendo esta última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante la limpieza del templo, la purificación del templo como le conocemos. Para el pueblo de Israel, este lugar era sumamente importante. Si recuerdas, cuando anduvieron vagando en el desierto, traían una tienda gigante que se denominaba el tabernáculo, pero siempre la esperanza y el anhelo, ¿verdad?, en especial del rey David, había sido de construir un lugar digno de la presencia del Señor. Entonces, no le toca al rey David, le toca al rey Salomón construir el templo, y hacen una ceremonia impresionante narrada ahí en los libros de los reyes, ¿verdad?, y de crónicas. Y el templo representaba, entonces, a partir de ahí se convirtió en el centro de la vida espiritual, de la vida religiosa de la nación de Israel. Si recuerdas, el profeta Daniel, aún en la cautividad, oraba hacia ¿dónde? Hacia el templo, ¿verdad? Hacia Jerusalén.
Entonces, era un sinónimo, el templo se convirtió en un sinónimo de la presencia visible de Dios en la tierra para con su pueblo, para con Israel en el Antiguo Testamento. Representaba el lugar donde la presencia de Jehová llegó a manifestarse visiblemente en la tierra. Sin embargo, estamos en el Evangelio de Marcos y el Señor Jesús, el Mesías a quien Israel debía de aceptar y quien iba a llegar, de quien habían profecías precisamente de que iba a llegar al templo, aquel que debía ser aceptado, hemos visto cómo a lo largo del Evangelio los principales líderes religiosos han tenido un rechazo, y un rechazo rotundo hacia la figura y hacia toda la enseñanza del Señor Jesucristo. Rechazado constantemente por el pueblo, ya en este momento por algunos, y por los líderes religiosos en especial, quienes se aferraron y abrazaron el sistema religioso que ellos habían construido a base de sus propias ideas mayormente, excluyendo la enseñanza de la ley, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y este sistema religioso conducía a la gente a una fe y a una adoración estéril. El rechazo final del Mesías, como vamos a ir viendo en las siguientes predicaciones, ocurriría hasta el viernes, en su crucifixión. Pero ya desde ahora, ¿verdad? Marcos, en este pasaje que nos narra, ¿verdad? El Señor iba a mandar un mensaje claro y fuerte sobre la supuesta fe y adoración que se practicaba en el templo. Básicamente en este pasaje Jesús nos ilustró y lanzó una reprensión hacia la fe y adoración estéril de Israel, apuntando a sus consecuencias futuras. Y también dio una nueva lección a los discípulos sobre la oración y la fe. Por tanto, nosotros en esta mañana vamos a aprender 3 puntos donde observamos un contraste entre la fe estéril y la fe que agrada a Dios. 3 puntos donde observamos un contraste entre la fe estéril y la fe que agrada a Dios, y que nos van a confrontar, hermanos, o al menos esa es la intención, que nos confronten para ver qué tipo de fe estamos llevando a cabo en nuestra vida, qué tipo de fe tenemos en nuestra vida. Punto número 1, vamos a leer el versículo 12 al 14. Vamos a darle lectura primeramente. Dice Marcos 11, 12 al 14. Al día siguiente, o sea el martes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ellos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este primer punto le he denominado una ilustración sobre la fe estéril de Israel. Aparentemente este pasaje, ¿verdad? O esta primera señal, esta primera... creo que se acabó la batería. Pero bueno, a ver, vamos a poner a prueba la voz en lo que cambiamos la batería. Bueno, en este primer punto, o en esta primera ilustración, ¿verdad? Vamos a... Gracias.
vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a poner a prueba la voz en lo que cambiamos la pila, no hay ningún problema. Bueno, en este primer punto, ¿verdad? En esta ilustración que le hemos llamado, debemos de mencionar que este pasaje es un pasaje a manera de un sándwich, ¿verdad? Vamos a ver primero esta escena de la higuera, que aparentemente decimos, ¿qué enseñanza nos puede dejar? Después vamos a trasladarnos a la escena de la limpieza del templo, ¿verdad? Que ahí es donde vamos a hallar precisamente la conexión con este evento de la higuera. Y finalmente vamos a regresar a este punto donde los discípulos ven de nueva cuenta la higuera, y ahí vamos a encontrar la relación, la conexión entre estos eventos, ¿ok? Entonces, permítanme un momento, vamos a ver si esta funciona. Muy bien, gracias hermano, y gracias a Dios que ya pudimos continuar con el sonido. Ok, bueno, entonces como les decía, vamos a ver a manera de como un sándwich, ¿verdad? Este pasaje, esta primera o estos primeros versículos. Entonces tengamos eso en mente, porque tal vez al principio no lo tengamos tan claro, pero vamos a ver conforme avanza el pasaje lo que quiere decirnos. Bueno, el pasaje nos dice al día siguiente, cuando salieron de Betania, es decir, el día martes, ¿ok? Entonces, de alguna manera no se nos explica por qué el Señor Jesús dice aquí que tuvo hambre. Era costumbre de él levantarse muy temprano a orar, y tal vez por toda la actividad que iba a haber ese día, ¿verdad? Tal vez olvidó desayunar, tal vez tenían ya la prisa de llegar a Jerusalén. No lo sabemos en realidad, pero el pasaje nos menciona que tuvo hambre. Apunta a su condición, ¿verdad? A su naturaleza humana también, como muchas veces lo representa Marcos. Y entonces nos sigue diciendo, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Y aquí es interesante, debemos de explicar un poquito el proceso de la manifestación de fruto de las higueras allá en Israel. Es cierto que tenía hojas, esta higuera. La fecha o el momento en el que nos encontramos en este pasaje es más o menos a mediados de abril, donde si bien no podía encontrar el Señor fruto maduro, y él lo sabía, porque Marcos por eso nos señala en el mismo versículo, no era tiempo de higos, entonces había un fruto, digamos que primero, no tan maduro, que ya salía. Ese fruto salía, tenía que surgir en esos meses de abril, mayo, y era comestible, era totalmente comestible. Justo después de que aparecían esos pequeños frutos, la higuera empezaba a sacar sus hojas, y ya para junio, el verano, era cuando entonces los higos maduros, los higos que realmente se recogían, digámoslo así, entonces hacían su aparición, eran los que aparecían. Entonces lo que el Señor Jesús buscaba era estos pequeños higos, todavía un poco inmaduros, pero comestibles, para calmar su sed. Y sin embargo el versículo nos dice, segunda parte del versículo 13, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Observe el énfasis que pone Marcos ahí. No halló fruto, nada halló sino hojas, puras hojas. Dice, pues no era tiempo de higos, y ya explicamos por qué no era tiempo de los higos maduros. ¿Ok? Versículo 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y probablemente se quedaron como nosotros. ¿Por qué lanzó palabras tan severas sobre aquel árbol? ¿Por qué expresó, como después Pedro al final de este contexto, ¿verdad? Va a decir, la higuera que maldijiste? ¿Por qué lanzó una maldición el Señor Jesús sobre aquella higuera? Esa higuera ya era estéril, en primer lugar. No es que el Señor al pronunciar las palabras la hubiera hecho estéril,
Ya era estéril porque en ese momento no tenía el fruto que se esperaba de ella, solo hojas. Pero el Señor la sentenció a que permaneciera y muriera en esa esterilidad con sus palabras. Entonces, básicamente este árbol, ¿verdad? Lo que podemos rescatar de esta ilustración es que era todo apariencia. Era un árbol ya con hojas que prometía un fruto temprano, pero que no tenía nada del fruto. Solo apariencia. Exteriormente se veía prometedor, pero no había nada en él, como dice el pasaje. Había solo una expectativa de fruto, solo hojas, pero nada real. Y por eso el Señor Jesús sentencia con sus palabras a la muerte a esta higuera ya estéril, que ya era estéril. El Señor está usando, ¿verdad?, esta higuera precisamente como una ilustración, esta higuera con apariencia de fruto, como una analogía, una ilustración de la esterilidad espiritual de la nación de Israel, de que era un pueblo que también estaba lleno de apariencia, pero sin nada de fruto. La adoración que se practicaba igual en el templo era también estéril, y es lo que vamos a ver en unos momentos. Pero ¿por qué podemos afirmar esto? No es el único pasaje en el que a Israel se le compara con algún árbol o algún arbusto. Si me acompañas a Isaías 5, 1 al 7, ahí se encuentra un pasaje muy conocido, el cantar de la viña o la parábola de la viña, como en algunas Biblias dice, y Isaías 5 del 1 al 7. Y aquí nos va a decir claramente a lo que el Señor se refería con esta viña, y también nos va a comprobar lo que hemos hablado de la higuera. Isaías 5, 1 al 7 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y esta es la enseñanza, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Y este pasaje se me vino mucho a la mente porque precisamente lo estábamos estudiando ahí en hebreo. En hebreo este es un poema en realidad, esta manera de poema. Y esta parte, esperaba juicio, esperaba justicia, en realidad es un sinónimo. Y aquí vileza. Eso era lo que esperaba el Señor de su pueblo. Y después lo recalca: justicia, y he aquí clamor. Es decir, con esta ilustración también nos señala el Señor: le di todos los cuidados a la nación de Israel, todas las bendiciones que podían esperar un pueblo de parte de Dios, las había tenido Israel. Principalmente su ley, la palabra de Dios, la tenían por escrito en comparación con otros pueblos. Y sin embargo, con todo eso, esperando un buen fruto, en este caso dice uvas, dice dieron uvas silvestres. Esas uvas son uvas agrias, tan agrias que no se pueden degustar, no se pueden comer, simplemente no, ni siquiera las puedes ingerir. Entonces, otra vez el Señor estaba llamándole la atención a su pueblo. Pura apariencia, nada de fruto real. No es lo que esperaba el Señor, lo que estaba haciendo su pueblo.
la fe y la adoración que estaban haciendo. Y vamos a comprobarlo. Versículos 15 al 21, este es nuestro segundo punto, la reprensión por la fe y adoración estéril de Israel. Versículos 15 al 21 de Marcos 11 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Impresionante este pasaje. Nos muestra algo que generalmente no damos por sentado en el Señor Jesús: esa energía y autoridad con la que Él actuaba. Generalmente la religión tradicional nos ha pintado, y literalmente pintado en los cuadros, ¿verdad?, una imagen del Señor Jesucristo así, nada más, como que no rompe un plato, ¿verdad? Pero en realidad el Señor era enérgico, era claro, tenía la autoridad para hacer lo que estaba haciendo ahí en el templo. No simplemente llegó y les dijo: oye, ¿te puedes mover un tantito? A los cambistas, ahí a los que estaban vendiendo, nada más hoy, ¿no? Dame chance, retírate por hoy. No, vemos en la narración de Marcos, que es la narración más vívida probablemente, su energía, su autoridad, su celo por la palabra de Dios y por lo que estaba ocurriendo allí. En esta sección, ¿verdad?, vamos a entender más claramente las palabras de Jesús como un juicio que pronunció contra la higuera, y que eran en realidad una ilustración del juicio que se acercaba sobre Israel, un juicio futuro que les ocurriría. Porque el Señor actuó también de esta manera, porque la fe y adoración que se estaba ejecutando en ese momento era corrupta y era estéril. Eso es lo que estaba pasando en el templo. Recordemos que el Señor ya había hecho una limpieza, digamos así, del templo, narrada en Juan 2, 13 al 16, cuando comenzó su ministerio, pero ahora se encuentra con una situación todavía peor. Nuestro pasaje nos narra que en cuanto llegan a Jerusalén, Él y sus discípulos se dirigen al templo, y aquí la palabra que se usa como templo se refiere al patio de los gentiles. Si tú recuerdas, o aún si no lo sabes, ¿verdad?, el templo se dividía en varias secciones. El patio o el atrio de los gentiles era la sección más grande y más exterior. Aquellos que no eran israelitas por nacimiento podían llegar a adorar ahí, aquellos que habían depositado su fe en Jehová, en el Dios de Israel, pero que no eran israelitas, podían llegar a adorar ahí. Solo se les permitía permanecer allí. Después venía el lugar santo, luego el lugar santísimo, secciones donde solo judíos, y después, ¿verdad?, donde solo el sumo sacerdote podían estar. Entonces, estamos en el patio de los gentiles, y ahí es donde este lugar, que como dije, estaba dedicado para que aquellos extranjeros que habían abrazado la fe en el Dios de Israel llegaran, oraran, ofrecían sus sacrificios, meditaran tal vez en la palabra. Se había convertido en un mercado, se había convertido en un tianguis más, como nos describe ahí Marcos, ¿verdad? Había cambistas, es decir, personas que cambiaban las monedas extranjeras para poder pagar el impuesto del templo con moneda del templo. Había vendedores de animales, y había incluso descaradamente simplemente gente que por ahorrarse un tramo de camino decía, llevaban alguna carga, algo de comercio o lo que fuera, y simplemente por ahorrarse un tramo de trayecto decían, pues vamos a cortar camino por el medio del templo.
no sé si has visto esas escenas donde en las películas van cargando unos cristales los hombres y todos quieren, todos están todos están ahí esquivando. Bueno, pues tal vez estos hombres, ¿verdad?, llevaban este tipo de cargas comerciales. Gracias. Tal vez este tipo de personas llevaban estas cargas comerciales y simplemente querían ahorrarse un poquito el caminar, un poquito el andar, y entonces cruzaban por el medio del templo de una manera irreverente, de una manera totalmente ya sin respeto. Entonces, bueno, este es el escenario que nos pinta Marcos, que nos ilustra Marcos con su narración. Y entonces se nos dice lo que hizo el Señor Jesús ante esta cuestión. Bueno, pero antes debemos de mencionar todo esto. No era que alguien un día hubiera llegado y se hubiera colocado ahí su puesto para vender o para cambiar monedas. No era así, sino que esto había sido autorizado por el sumo sacerdote de ese tiempo, y de hecho de tiempo anterior, que eran familiares. Caifás era en ese tiempo el sumo sacerdote y su suegro Anás. Tal era su grado de corrupción, tal era su grado de influencia en este comercio y su beneficio obviamente de todo este comercio, que se le llegó a conocer ese lugar como el bazar de Anás. Ellos eran los que permitían todo este comercio, ellos eran los que estaban de acuerdo en todo este comercio y probablemente, o más bien obviamente, se beneficiaban de las ganancias deshonestas que se obtenían ahí. Los cambistas, como ya dijimos, eran personas que, así como en el aeropuerto o en los bancos, ¿verdad?, tú llevas pesos y te lo cambian a dólares o a euros, pero ellos cobraban una tasa exagerada por el cambio. Obviamente ellos obtenían una parte, daban otra parte al sumo sacerdote, y entonces esa corrupción continuaba y era avalada por los líderes religiosos de ese tiempo. También encontramos personas que vendían animales. Esto, aunque era permitido por la ley que tú compraras tu animal, muchos peregrinos venían a Jerusalén de muy lejos, ¿verdad?, incluso extranjeros, como ya mencionamos, y no les era posible traer sus animales hasta Jerusalén sin que esto representara algo de peligro para ellos mismos, o incluso no era una carga que pudieran llevar en ese momento. Entonces era permitido comprar tu animal ahí en Jerusalén. Sin embargo, se había hecho una serie de corrupción también en torno a esto, porque podía ocurrirte dos cosas. Que obviamente al comprar tu animal te dijeran es tanto, te elevaran el precio exorbitantemente, o que tú llevaras tu propio animal para el sacrificio con todas las condiciones que marcaba la ley para ser sacrificado, pero que entonces, ¿verdad? Permítanme, hermanos. Pero que entonces, ¿verdad?, al momento de examinar tu animalito te lo regresaran. Es como cuando antes yo creo que todavía nos piden copias para algún trámite y nos dicen, no, pero es que si no sacas las copias aquí no te las acepto, ¿verdad? Era lo mismo con los animalitos. No, es que si no lo compras aquí no es apto para el sacrificio. Era una serie de corrupciones ahí en el patio de los gentiles. ¿Y cómo no iba a despertar esto la ira santa, la indignación santa del Señor Jesucristo? Entonces, Marcos nos empieza a mostrar que volcó las mesas de los cambistas. No nada más los hizo a un lado, derribó sus mesas, expulsó a todos esos vendedores de ese lugar. Y entonces, ¿verdad?, versículo 16 nos dice, y no consentía que nadie atravesase el templo. Llevaba
tomando utensilio alguno. A todos esos que querían ahorrarse un tramo de camino, también los reprendió y no dejaba que pasaran por ahí. Y es entonces cuando empieza a dictar sentencia el Señor sobre la casa de Israel, sobre la nación de Israel. Versículo 17 les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La primera cita, mi casa de oración, ¿verdad?, es de Isaías 56:7. Y solo Marcos nos añade esta parte: para todas las naciones, casa de oración para todas las naciones. Y esto es importante porque recuerda que el Evangelio de Marcos está dirigido a una audiencia gentil precisamente. Está escribiendo ahí en Roma para los romanos, Marcos, ¿verdad?, apoyándose en la descripción que le está haciendo Pedro de lo que él vivió. Entonces era importante mencionar que este lugar, el templo, que era tan significativo para la nación de Israel, el Señor siempre había querido que las demás naciones también se acercaran a Él, por medio del testimonio de Israel, obviamente. Y aquí Jesús estaba enseñando que el templo debía de ser un lugar de adoración, porque fuera de Él, ningún gentil que hubiera creído en el Dios de Israel no podían ir a otro lugar para adorar. Pero en ese lugar que estaba destinado para ellos, para adorar, para orar, para hacer meditación en la palabra, era imposible con tanto ruido. Animales por aquí, comercio por allá, personas pasando y probablemente empujándote mientras tú tratabas de orar. Era imposible ejercer algún tipo de adoración aceptable para el Señor en medio de todo ese mercadeo. Después Jesús vuelve a citar el Antiguo Testamento, Jeremías 7:11, cuando les dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Era muy común en la antigüedad que en esos caminos despoblados, ¿verdad?, los ladrones usaran como refugio las cuevas y simplemente salieran de esos escondites para asaltar a los que iban por los caminos solitarios, ¿verdad? Entonces Jesús les está diciendo: en lugar de ser una casa de oración, en lugar de ser un lugar de adoración, este templo, este lugar que el Señor consagró para eso, en lugar de haber una fe viva, fructífera en la nación de Israel, les dice y les recrimina: la han convertido en un refugio de ladrones. Autorizado todo esto, como ya dijimos, por los máximos dirigentes religiosos de la época. Y fueron ellos precisamente, como nos narra el versículo 18, los que al oír su enseñanza, ¿verdad?, intensificaron sus esfuerzos para matar al Señor Jesucristo. Dice el versículo 18: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En ese momento, ¿recuerdas? El día anterior, por lo menos el pueblo de labios para afuera le había proclamado como el Mesías, como el hijo de David, y tenían miedo los sacerdotes, los principales religiosos, porque decían: va a acabar con nuestro negocio, va a acabar con nuestra forma de vivir, con lo que nosotros hemos construido, con esta religión de hojas, pero sin fruto. Entonces, el pueblo, dice, le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Les abría los ojos, por lo menos algunos, porque lamentablemente la mayoría de los que le aclamaron el día anterior en lo que llamamos entrada triunfal, ¿verdad?, iban a estar también gritando que le crucificaran. Versículo 19 dice: después de esta muestra de autoridad, de enseñanza, de reprensión, de señalar el juicio que iba a venir sobre la nación de Israel, simplemente el versículo 19 nos dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y es muy probable que todos los días saliera de la ciudad en la noche, porque sabía que si se quedaba, estos religiosos no iban a perder la oportunidad de asesinarlo, ¿verdad? Él iba a Betania, iba a descansar allá y volvía al siguiente día.
Después de este encuentro enérgico, donde Jesús dejó en claro que la fe y la adoración en Israel se habían pervertido, se habían corrompido, básicamente la fe de la nación era como esa higuera, de puras hojas, pero sin fruto, vacía, sin nada más que recibir el juicio del Señor. Y el versículo 19 nos muestra regresando a Betania, y al día siguiente, versículo 20, vean qué pasó. Dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y eso le iba a acontecer a la nación de Israel. Iba a venir un juicio sobre ellos en la forma de la destrucción del templo, que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. Y si tú lo sabes, mi hermano, hasta el día de hoy no han podido reconstruir ese templo. Al contrario, sobre el monte donde se edificó ese templo está una mezquita musulmana ahí edificada. En el futuro, en Apocalipsis se nos señala que se reedificará ese templo y el anticristo lo profanará. Y después, en el milenio, ahí sí el Señor edificará igual un templo que será durante esa época, ¿verdad? Igual un referente. Pero por ahora el Señor les estaba diciendo: a consecuencia de esta fe y adoración estéril, de solo apariencias, este sistema de falsa religión, de solo apariencia, de nada de fruto, de nada de vida espiritual, tiene los días contados. Los judíos, ese templo que tanto necesitaban como referencia del sistema religioso de los sacrificios, iba a desaparecer. Ahora, tenemos que aclarar algo, obviamente, y en especial en este tiempo que hemos visto muchos sucesos, ¿no? con Israel. No es que el Señor haya dicho: ya, Israel está totalmente desechado, me voy a centrar en los gentiles y nadie de Israel puede ser salvo. No es así, porque Pablo mismo nos lo aclara en Romanos 11:25. Nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y está hablando a los gentiles. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. En este momento es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que alguien, un judío, acepte que Jesucristo es su Señor y Salvador, que es su Mesías. Obviamente hay algunos que lo reconocen y son salvos, igual que nosotros. Ese es un error que a veces creemos. Ellos no son salvos solo por ser israelitas. Igual que nosotros, deben reconocer al Señor Jesucristo como su Mesías, como su Señor y Salvador, para obtener esa gracia del Señor. Y hoy en día es muy difícil que ellos lo hagan, pero habrá un tiempo, dice Pablo, en el futuro, cuando ya de todas las naciones gentiles se haya cerrado el número de los escogidos del Señor, cuando entonces otra vez Israel formará una parte importante del plan del Señor y vendrá la salvación otra vez a su pueblo de manera masiva. Entonces, estas verdades de apariencia y no tener fruto nos son recordadas, por ejemplo, en Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice, te invito a que lo busques ahí, Mateo 7:15 y 16. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16: por sus frutos los conoceréis. Solamente un árbol bueno, dice después, puede dar fruto bueno, y un árbol malo puede dar fruto malo. Entonces, ahí está la evidencia de una fe auténtica, el fruto que estemos dando. Pero en el mismo capítulo, versículos 21 al 23, otra vez lo recalca, dice: no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿en qué día? Cuando estén delante de Él, cuando hayan muerto y estén delante de Él: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, lamentablemente la iglesia de hoy, no me refiero a nuestra iglesia en específico, la iglesia en general, hoy enfrenta también en muchos lugares una corrupción y una fe y adoración estéril similar a la de Israel. Lamentablemente, ¿verdad? Así como vemos ejemplos descarados, como el llamado evangelio de la prosperidad, donde si tú no aportas cierta cantidad económicamente, no puedes esperar recibir bendiciones del Señor. Así como hay mentiras groseras, ¿verdad? De que no, es que el Señor no te sana porque no tienes suficiente fe, porque no has ofrendado lo suficiente. Así como vemos esas mentiras descaradas, también hay mentiras más sutiles que pueden llevarnos a una fe y adoración estéril. El simple hecho, solo voy a mencionar dos cosas. El simple hecho de decir, bueno, yo ya acepté al Señor en mi corazón, ¿no? ¿Y cómo sabes eso, hermano? Pues yo ya hice una oración, yo ya lo acepté y demás, pero no hay fruto en tu vida. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, porque entonces simplemente tal vez repetiste algunas palabras por complacer a quien te estaba evangelizando, y entonces no hay evidencia de salvación en tu vida. Debemos de tener mucho cuidado, porque eso en la iglesia actual ha llevado, ¿verdad?, a personas incrédulas a tratar de vivir como cristianos, obviamente en sus propias fuerzas, porque no tienen al Espíritu Santo, y a simplemente fracasar en el intento, porque mientras Dios realmente no les salve, no pueden comportarse como cristianos. Solo van a tener la apariencia, hablar, a tratar de comportarse tal vez como un verdadero creyente, a hacer las obras que les dicen que son de un verdadero creyente, pero no está el poder del Espíritu Santo, que es el que la palabra de Dios dice, pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay el otro extremo, personas que simplemente se creen salvos, que van a ir al cielo, pero no hay evidencia de cambio en sus vidas. Y bueno, hoy estuvimos entonando, ¿verdad?, algunos himnos, y generalmente, ¿verdad?, se trata de seleccionar obviamente las canciones que tengan realmente un mensaje que aporte a nuestra vida, no nada más que nos emocione el ritmo o que sea una letra pegajosa, sino que sea una letra que nos edifique. Ese es el propósito cuando alabamos al Señor con los cantos, ¿verdad? Pero también estamos llenos hoy en día de canciones light, que simplemente repiten un estribillo, que es una letra ahí medio mística, que muchas de esas canciones no sabes si se las están cantando a Dios o a una mujer o a un hombre. Realmente no tienen contenido doctrinal claro, no hay un énfasis claro en el mensaje de salvación, en la obra de redención, en la manera de llegar a Cristo. Y entonces debemos de tener mucho cuidado con todo esto, que se infiltra muy suavemente, hermanos, en las iglesias. Debemos de tener mucho cuidado y buscar, ¿verdad?, la madurez, buscar la profundidad en el estudio diario que tengamos de la palabra, para que crezcamos, no nada más en conocimiento, sino en madurez espiritual. Y entonces demos fruto, evidenciemos un fruto, y así sepamos que la fe que estamos viviendo no es como la de Israel, simplemente de apariencia, sino que el Señor está obrando en nuestras vidas, está trabajando en nuestras vidas. Gloria a Dios por ello.
vamos al tercer punto, hermanos, que es el contraste. La fe agradable a Dios. Lo encontramos en el versículo 22 al 24. Primero vamos a ver algunas de estas características. Hay dos características que por medio de la forma en que oramos, demostramos que tenemos una fe agradable al Señor. La primera de estas características es cuando oramos o que hacemos una oración, ¿verdad? Sin dudas. Versículos 22 al 24. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, nos enfatiza, ¿verdad?, el Señor, contrario a la fe estéril, a la fe decadente de Israel, a la adoración estéril de Israel. Aquí nos enfatiza, por medio de cómo oras, hermano, tú puedes encontrar una evidencia, ¿verdad?, de una fe agradable a Dios cuando oras sin dudas. Lo primero que el Señor les dice viene en un mandato, en una forma imperativa. Les dice a los discípulos: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y entonces les hace otra ilustración, otra analogía que le llamamos hipérbole, porque es algo, digamos, es un ejemplo así súper exagerado de lo que podría pasar con la fe, pero en un dado caso es algo real. Nos demuestra el poder de Dios cuando tenemos fe en Él, cuando oramos con fe a Él. Dice un comentarista aquí al respecto: el planteamiento del Señor es que cuando un creyente enfrenta un problema abrumador que no tiene solución humana aparente, si no hay duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que pida por medio de la oración, le será hecho. Eso es una bendición impresionante para nuestras vidas, pero también nos señala la forma en que debemos de orar, la fe que debemos de demostrar cuando oramos. Hermanos, bueno, algunos de ustedes saben, ¿verdad? Mi papá falleció en diciembre. Jamás dejamos de orar porque se hiciera la voluntad del Señor en su vida. Gracias a Dios el Señor lo sanó una vez por medio del tratamiento que él recibía. Él usó a los médicos y pudo estar sano un tiempo más. Pero después la voluntad del Señor fue también que él partiera. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, que nuestra fe no debe de caer. Debemos de seguir por aquella persona, que tu familiar, tu hijo, tu esposo, quien sea por quien estés orando, que aún no conoce del Señor. Estas palabras del Señor son para nosotros. Dice: tened fe en Dios. Oremos con esa fe, confiando y sometiendo obviamente a la voluntad del Señor nuestras peticiones, porque algo que debemos de aclarar aquí es eso, precisamente. Esta no es una carta abierta para decir: voy a orar por fe por una camioneta nueva, hermano, y el Señor me la tiene que dar porque estoy orando con fe, ¿no? No es una carta abierta para nuestros caprichos. Es más bien una demostración del poder de Dios a través de la oración cuando nosotros confiamos en Él. Todas las oraciones que hagamos, como dice Santiago 4:3, ¿verdad?, debemos de pedir sabiamente y no para nuestros deleites. El mismo Señor Jesús pidió que se hicieran las cosas conforme a la voluntad del Padre. Solamente te lo voy a leer aquí rápidamente. Marcos 14:36 decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, es decir, la crucifixión. Dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Y ese es el equilibrio que nos da la palabra en cuanto a cómo orar, ¿verdad? Sabiamente, sometiendo nuestra petición a la voluntad del Señor, pero confiando, no dudando, porque precisamente acompáñame ahí a Santiago 1:6 al 8. Santiago nos dice qué pasa cuando dudamos de lo que estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Santiago 1:6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿verdad? El Señor nos invita a esto, a que demostremos esa fe en Él, que no dudemos, que lo hagamos con confianza siempre que nos dirigimos a Él, y siempre, ¿verdad?, sometidos a su voluntad. Pero otra característica que demostramos en oración, que es una fe agradable a Dios, es cuando hacemos una oración sin estorbos. Y ahorita me vas a entender a qué nos referimos. Versículos 25 y 26, ya para cerrar nuestro pasaje, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. La segunda característica que nos plantea esta sección es el perdón a otros, para así tener precisamente una oración sin estorbos. Entonces, el texto nos señala que si estamos orando, pero tenemos algo contra un hermano, ya sea que él nos lo haya hecho o que nosotros lo hayamos hecho, debemos de reconciliarnos primero con el hermano. Pedir perdón al Señor, obviamente, pero también directamente al hermano, para que nuestra oración no tenga estorbo. No podemos asumir que Dios va a oír con agrado y a escuchar y a contestar con agrado nuestras peticiones cuando yo estoy enojado con una persona, cuando yo he pecado contra alguna persona. Y en este caso, bueno, no solo creyentes, sino cualquiera, porque dice, si tenéis algo contra alguno, contra cualquier persona. El versículo 26, ¿verdad?, nos da la misma idea, pero en un sentido negativo, para enfatizar que no podemos esperar respuesta a nuestras oraciones cuando estamos pidiéndole perdón a Dios si nosotros tampoco hemos perdonado. Solo hay dos alternativas, hermanos, de acuerdo a lo que nos dice aquí la palabra. Perdonamos y oramos confiando al Señor y oramos tranquilos, sin estorbos delante de nuestra oración, o nos guardamos el rencor y el Señor seguramente no va a contestar nuestras peticiones. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Específicamente 1 de Pedro 3:7 nos dice, y ahí es algo muy específico para los matrimonios, pero puede aplicarse de igual manera a todos. Dice 1 de Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, o sea, con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, si estamos mal con nuestra esposa o si estamos mal con nuestro esposo, no esperemos que el Señor esté escuchando con mucho agrado y mucha felicidad, y mucho menos contestando nuestras oraciones. Y Efesios 4:32 nos repite la idea para todos. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el estándar, hermanos. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, y nos perdonó y nos sigue perdonando muchas faltas que todavía cometemos, muchos pecados que todavía cometemos, y que Él está trabajando en nuestra vida. Pues de esa misma manera debemos perdonar a cualquiera que nos ofenda, a cualquiera contra el que hemos pecado, y arrepentirnos delante de Dios, pero también con el hermano. Eso es algo que a veces decimos: yo ya le pedí perdón a Dios. ¿Y al hermano qué? ¿Lo ofendiste? ¿Lo ofendimos? ¿Se sintió mal por X o Y cosa? También tenemos que ir directamente con el hermano. Así que hemos visto este contraste. Por un lado, la fe estéril, sin fruto de Israel. Por otro lado, que a través de la oración podemos demostrar, ¿verdad?, fruto, una vida fructífera, una vida encaminada a la santidad,
cuando oramos con esta fe, con esta limpieza de corazón delante del Señor. Queda en nosotros, ¿verdad?, responder a la pregunta: ¿qué clase de fe tengo? ¿Qué clase de fe estoy ejerciendo en mi vida diaria? ¿Como la de Israel o una fe agradable al Señor? Entonces, reflexionemos cada uno. Busquemos la misericordia del Señor si hemos estado actuando como la nación de Israel. Si no vemos fruto en nuestra vida, si no vemos compromiso con el Señor en nuestra vida, clamémosle a Él para que tenga misericordia de nosotros. Pero por el otro lado, y ese es nuestro deseo, ¿verdad?, que al examinar te encuentres una fe agradable para con Dios, una fe caracterizada por la completa confianza en el poder de Dios y que busca su perdón continuo para vivir en santidad, para dar fruto. Que el Señor, hermanos, individualmente y como iglesia, nos haga llevar vidas agradables para Él. Una fe fructífera, una fe que se ve, que se demuestra diariamente, que la gente se da cuenta que realmente somos creyentes. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque en verdad tú eres bueno, Señor. Aún, Señor, a veces cuando nos disciplinas, como fue el caso de la nación de Israel, Señor, con la devastación de este templo, con el fin, Señor, de este sistema religioso, Señor, que se había corrompido, que no daba ningún fruto, que era estéril, Señor. Aún, Señor, ahí, en medio de la disciplina, tú nos muestras tu amor, tú nos muestras tu compasión y nos exhortas a volver, Señor, a tu camino. Por favor, permite que ninguno de mis hermanos se halle en esta condición, Señor. Pero aún si ocurriera, hay gracia en ti, hay salvación en ti, Señor. Podemos acudir a ti por tu perdón, pidiendo, Señor, de tu salvación, pidiendo de tu cuidado, de tu perdón. Por favor, Señor, ayúdanos a llevar vidas fructíferas para tu gloria, a que se vea, a que sea evidente que somos tus hijos, Señor. No solo aquí en la iglesia, porque tal vez aquí nos es fácil comportarnos de determinada manera, pero en nuestra vida diaria, donde nadie nos ve, donde solo tú observas, Señor, que haya una vida de santidad, que haya una vida que evidencie fruto. Y llévanos, Señor, a ser más como tú cada día. Te necesitamos, Señor. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestras vidas están en tus manos, Padre. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Cerramos así la transmisión.